Hola mis hermanos, muy buenos días. Les saludo en el bendito y glorioso nombre del único y soberano Dios manifestado en carne, Yeshua Hamashiach, Jesús el Cristo, el Mesías, a quien reconocemos que en él habita la plenitud de la divinidad, la plenitud de Dios. Sabemos que en el cuerpo de Jesús habita la totalidad, la plenitud del soberano, único y poderoso Dios. Este Dios que, despojándose de su gloria, dice y nos enseña la Escritura que se vistió de carne. ¿Para qué? Para redimirnos, para adoptarnos hijos suyos. Por eso podemos decir Abba Padre, que significa Padre nuestro. Eso significa Abba Padre. No simplemente significa papito lindo, no, algunos dicen así, no. La palabra Abba Padre, ¿ya? Significa, como dije, mi amado hermano, Padre nuestro. Por eso habla allí de la adopción, eso lo dice Pablo a los Romanos en el capítulo 8, cuando por él hemos sido adoptados y por hijos de Dios, y por cuanto decimos Padre nuestro, Abba Padre, porque sentimos en Jesús el Cristo la paternidad de Dios sobre nuestras vidas. Esto lo reitero para que usted sepa en el sitial en el cual el Señor nos tiene como hijos suyos, como herederos de toda esta promesa. Ciertamente la promesa fue hecha, ¿no es cierto?, a Abraham, y que de Abraham, un hombre que no había engendrado hijos porque tenía una mujer estéril, Sara o Sarai en un principio, y él en un principio era Abraham, luego pasó a llamarse Abraham, que significa padre de multitudes, y que la promesa el Señor se la entregó a él, y creyó a esa promesa. Aunque su mujer, Sara, por la impaciencia, viendo que pasaban los años y lo que había prometido el Señor de que tendrían que tener una simiente, una herencia, ¿no es cierto?, una heredad, me refiero al hijo, y ella no quedaba embarazada, tomó a su sierva Agar y le instruyó para que se metiera a la cama de Abraham, para que entonces así Agar le diera descendencia a Sara, porque esa era la costumbre antiguamente. Sara era una egipcia que era esclava, Agar era una egipcia que era esclava de Sara. Y la costumbre era de que si el amo se involucraba con una de sus esclavas, y la señora, por decirlo así, la ama, no podía engendrar hijos, entonces los hijos que engendraba la esclava hermanos amados, descendiente de la mujer ama. ¿Me entiende, verdad? Me enredé un poco, pero es eso. Y Abraham creyó a Dios, ¿ya? Aunque cometió también el error. Y luego con el tiempo vino Isaac. Y se le puso Isaac porque cuando ella oyó la promesa de Dios, se rió. E Isaac significa risa. Y de allí vino toda la simiente del Dios verdadero. De allí, desde Abraham, desde Isaac, tenía que venir el Mashiach. Tenía que venir el Cristo, Yeshua. Amén, mi amado hermano. Y de allí el Señor cuidó todo ese linaje. Qué maravilloso es eso. Cómo Dios lo cuidó, mi amado hermano. ¿Ya? Aunque ese linaje cometió errores, se involucró también con rudimentos del mundo. Recordemos que Abraham, después que hermano fallece Sara, él se involucra con otra mujer y tiene 6 hijos más. A ver, se lo voy a declarar aquí. Esta mujer se llamaba Setura.
¿Ya? Déjeme buscarlo en el libro del Génesis para que usted sepa dónde está escrito. Espero encontrarlo. Ya, mi amado hermano. Bendito sea mi Señor Jesucristo. ¿Dónde está esto? Ya, aquí está Abraham. Ya, aquí está. En el capítulo 25 del libro del Génesis dice Abraham, padre de multitudes. ¿Y por qué se le llama padre de multitudes? Porque él es el padre de la fe. ¿Ya? Que en Abraham sería llamada simiente. Y luego dice en el libro de Gálatas, no habla de simientes como si hablase de muchos, sino que habla de uno. Y esa simiente es el Cristo. Amén, mi amado hermano. Y de allí, por el acto que el Cristo tenía que realizar como Cordero de Dios, por esa sangre que derramó, entonces todos los que estábamos ordenados para vida eterna, fuimos adoptados como hijos suyos, por la sangre que Él derramó en aquella cruz. ¿Se entiende, verdad? Por eso amamos a Jesús, por eso le servimos y confesamos su nombre día tras día, porque cada vez que confesamos su nombre, el domingo parece que estuve hablando un poco de esto, hermano, estamos confesando el actuar de la potencia o del poder de Dios que se efectúa en nosotros y en nuestro medio ambiente. ¡Qué tremendo es eso! Amén, mi amado hermano, porque al nombre de Jesús se sujeta todo. Pero hay que estar en Jesús. Ya, si estuve hablando aquí también en el programa con aquellos hombres que trataron de invocar el nombre de Jesús del cual predicaba Pablo, dijeron. ¿Ya? Quisieron, ¿no es cierto?, invocarlo, pero el espíritu inmundo que tenían ese hombre fue más poderoso que ellos. Estos eran unos hijos de un sumo sacerdote, ya un jefe de sacerdotes, y trataron de echar fuera el demonio y le dijeron, invocamos, te reprendemos en el nombre de Jesús del cual predica Pablo. Ellos no tenían idea lo que significaba Jesús. Amén, mi amado hermano. No tenían idea el poder de Dios que se efectúa en el nombre de Jesús. Entonces dice que el demonio, el espíritu inmundo que había en aquel hombre fue más que ellos, los golpeó, los desnudó. ¿Qué habrá hecho ese espíritu inmundo con ellos que huyeron heridos y desnudos? Dice la Escritura. O sea, cualquiera no puede invocar el nombre de Jesús. El nombre de Jesús no es un arte mágico, para que me entienda. Hay que estar en Jesús y hay que saber quién es Jesús el Cristo. Amén, mi amado hermano. Por eso, en Él nosotros fuimos adoptados como hijos de Dios, por el simple hecho de que Jesús, al sacrificar su carne santa, pura, sin contaminación, ya, mi amado hermano, hizo que el poder de Dios descendiera sobre todos los que le invocamos a Él. Todo hombre que invoca el nombre de Jesús, entonces hace, si es que está en Jesús, provoca que los cielos se abran y que caiga bendición. Por eso nuestros hermanos bautizaban a los discípulos en el nombre de Jesús, porque ese es el nombre. Algunos bautizan a los hermanos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dicen. Pero ¿cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Cuál es el nombre del Espíritu del Santo? Jesús. Y todo lo que se haga, hermano, y eso lo dice Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, verso 16, primero que nada dice que la palabra del Cristo, del Mashiach, abunde abundantemente, valga la redundancia, ¿no? Abundantemente en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, ¿ya? Cantando al Señor con cánticos espirituales, con himnos,
Y al verso 17 dice, y todo lo que hagáis, todo lo que hagamos nosotros, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, para que el Padre se glorifique. Amén, mi amado hermano. No es otro nombre. No existe otro nombre. Todos los demás nombres que le han puesto a Dios es invención de hombre. El único nombre que se nos ha sido dado es el nombre de Jesús, el Cristo. Bendito sea Dios. Ya, me alargué un poco. Entonces Abraham, imagínense, por eso digo, en este peregrinaje, los hombres cometemos errores. Y este Abraham dice que tomó una mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joksam, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y allí vemos toda esta descendencia de Abraham, pero en la cual no había simiente de Dios, porque la simiente de Dios es un milagro. El otro día leíamos, no sé si fue el otro día, estoy hablando esto para que entendamos lo que el Señor hizo con nosotros, mi amado hermano, por qué somos hijos de Dios. Y hablábamos acerca de Jeremías en el capítulo 1, verso 5, cuando dice, antes que te formase en el vientre, y lo expliqué, antes que se produjese el milagro de que el espermatozoide que aportó nuestro padre para que fecundara el óvulo de nuestra madre y naciera una criatura, antes que ocurriese eso, antes que el Señor, hermano, provocara esto, el Señor ya nos había formado. Antes que te formase en el vientre, te conocí, veníamos conocidos por el Señor. Eso quiero decir. Es decir, que allí el Señor puso, como Él quiso, la información de su genética. ¿Entiende eso, mi amado? Para alguno esto que digo es locura. Para otro es una invención mía. No. Aquí uno debe orar y debe pedir al Señor qué significan estos versos. Cuando el Señor escribe por boca o por mano de Jeremías, dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que saliese de la matriz te santifiqué. ¿Ya? Y te di por profeta a las gentes, le dice el Señor a Jeremías. Lo mismo que sucedió con nosotros. ¿Ya? Allí el Señor, en esa fecundación de ese espermatozoide con el óvulo que aportó nuestra madre, Dios puso su información. ¿Cómo lo hizo? No lo sé, porque solamente Dios conoce este milagro. Él produce ese milagro. Ya, mi amado hermano, es como cuando Dios hizo sombras sobre Miriam o María, y allí el Señor obró por obra de su Espíritu, para que esa mujer pudiese tener un fruto en su vientre. Es un milagro. Ese es un hecho portentoso. ¿Ya? La palabra portentoso significa que son hechos o milagros que solamente Dios tiene la facultad de hacerlos. Nadie más. Por eso hablo del hecho portentoso. Cuando Dios dividió el Mar Rojo, se recuerda un hecho portentoso, que solamente está en la facultad del Señor nuestro Dios. Bueno, lo mismo ocurrió cuando Él hizo sombra y puso su simiente allí, mi amado hermano. Bendito sea Dios, el cromosoma de Dios, ¿ya? Que no se mezcló con los 23 cromosomas de María o de Miriam, que se mantuvo intacto para que la sangre del Señor Jesús, aunque se tuvo que formar igual que nosotros dentro del vientre de su madre y nacer igual que nosotros, pero su cromosoma se mantuvo intacto. Su sangre no se contaminó con su madre, ¿ya? Para que el sacrificio fuese perfecto. ¿Cómo puede ocurrir eso? Es un hecho portentoso, un milagro de Dios. Amén, mi amado hermano. Aquí nosotros todos estamos para aprender. Bueno, lo mismo ocurrió aquí con Jeremías. Lo mismo ocurrió con usted y conmigo.
Yo tengo 11 hermanos, para que sepa usted, y a todos les prediqué el Evangelio. Pregúnteme cuántos hermanos biológicos están conmigo. Ninguno. ¿Y por qué, mi amado hermano? ¿Porque la palabra de Dios fue infructuosa? ¿O porque yo no fui más elocuente? No. Esto tiene que ver con un hecho portentoso. Aunque nosotros queremos que todas nuestras familias procedan al arrepentimiento porque los amamos. Porque si ellos no proceden al arrepentimiento, sabemos el destino que les espera. ¿Verdad que sí? Y eso nos hace sufrir en esta concepción humana. Pero también debemos entender que esto no depende de usted ni de mí. Esto no depende del que quiere, ni del que corre, ni del que lo desea. ¿Ya? Comencé así esta enseñanza en esta mañana y que quiero continuar con el libro de Gálatas. El capítulo 9 del libro romano dice lo siguiente, amados hermanos. Bendito sea el Señor. Verso 13, 9:13, mire lo que dice. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Ya? Aquí vemos la descendencia de Isaac, ¿ya? En donde tuvo a Jacob y a Esaú. Pero uno de ellos, el Señor produjo un milagro, que era Jacob, que traía la simiente de Dios. Esaú no la traía. Entonces decimos aquí, ¿qué pues diremos? Porque Dios amó más a Jacob que a Esaú, porque a Esaú el Señor lo aborreció. ¿Por qué lo aborreció, mi amado hermano? A ver cómo dice esta versión. Qué interesante que esto quede clarificado, ¿ya? Dice, como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Ya está dentro de lo que está aquí estipulado en esta otra versión. ¿Y por qué Dios aborreció a Esaú? Porque es otra simiente. ¿Cuál es esa simiente en el mundo, en el planeta, para que usted me entienda mejor? Caminan dos simientes paralelas. Hay una simiente que es de la serpiente antigua y hay otra simiente que es de Dios. Amén, mi amado hermano. Y esa simiente de Dios, por la locura de la predicación, debe prenderse el alma de aquel individuo, como dice el libro de los Proverbios. Bendito sea Dios. El que prende alma es sabio. La versión a Reina Valera dice el que gana alma. No, aquí nadie viene a ganar nada, ¿ya? Ni el Señor Jesús vino a ganar a alguien, no. El Señor vino a rescatar lo que se le había perdido. Entonces, el sacrificio de Jesucristo, cuando lo entendemos y nos adopta como hijo de Dios y nos transfiere, por decirlo así, nos comisiona este mensaje, nosotros a través de la locura de la predicación prendemos la simiente de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Dios es la simiente que ama, ¿ya? Dios ama a su simiente, a su heredad. Y cuando prende el alma de esa simiente, por la sangre que Él derramó, entonces nos adopta como hijos de Dios. Qué maravilloso es esto. Por eso el sacrificio del Mashiach era necesario. Que Dios tenía que despojarse de sí mismo, nacer igual que todas sus criaturas, pero su cromosoma, ¿ya? Su hermano amado, su simiente se mantuvo intacta para que el sacrificio fuese perfecto. Porque María también, o Miriam, necesitaba redención. Porque María también había sido concebida en pecado, como todos nosotros. Esa pregunta se me hizo el domingo. Porque todos estamos, por cuanto todos los hombres pecaron, quedamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad que sí? Por lo tanto, todos hemos sido concebidos en pecado, todos. Es decir, el pecado mora en nosotros. Pero gracias sean dadas
al Cristo, a Jesús el Cristo, que por su sacrificio Él nos traslada de esa situación de tinieblas a su luz admirable. Bendito sea Jesucristo. Deudores somos entonces, no a una religión. No somos deudores a un hombre que nos enseña esto, no. Deudores somos del Señor Jesús. Y somos hombres que tenemos una inmensa deuda que hacia Él. ¿Cómo lo podemos pagar, hermano? ¿Cómo podemos agradar al Señor? Obedeciendo el Evangelio y sometiéndonos a Yeshua el Mashiach. Bendito sea Jesús. Leo entonces esto. Entonces dice que a Jacob amó, a Esaú aborreció. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Que Dios es injusto? Y el apóstol dice, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Qué maravilloso, ¿eh? Qué maravilloso es esto. Por eso digo, deudores somos a Jesús el Cristo. No somos deudores a ninguna religión, sino al Cristo, ¿ya? Entonces dice acá esta versión aramea, pues entonces, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Claro que no, dice. Porque a Moisés dijo también, tendré misericordia del que tenga misericordia y tendré compasión del que tenga compasión. Es decir, esa facultad solamente le pertenece a Dios. Bendito sea su nombre. Amén, mi amado hermano. Así que no depende del que quiere ni del que se esfuerza, sino de Dios, que tiene misericordia. Si usted está en Cristo, no se lo debe a nadie, solamente a Jesús el Cristo. Amén, mi amado hermano. Pues en la Escritura Él dijo al faraón, que es la figura del malo, del opositor, del nuestro adversario, dice que le dijo al faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Es decir, que el poder de Dios es más grande que el de faraón. ¿Lo entiende, mi amado hermano? Bendito sea Dios. Para eso mismo te he levantado. Si el maligno hasta el día de hoy tiene una función que Dios le permite que la realice. Amén, mi amado. Para mostrar que el poder de Dios es más grande. Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. ¿Y cuál es su nombre, amado hermano? Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo. Así que Él, nuestro Dios, tiene misericordia de quien le place. Y al que quiere endurecer, endurece. Amén, mi amado hermano. Quizá tú dirás, ¿por qué, pues, inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Quién eres tú, pues, hombres, para que alterques o repliques a Dios? ¿Acaso dirá la cosa formada? Aquí dice, hay otra versión que dice la masa, ¿ya? Aquí dice, ¿acaso dirá la cosa formada al que la formó, ¿por qué me has hecho así? Siga leyendo usted. Bendito sea Jesucristo. Amén, mi amado hermano. Por lo tanto, todo nosotros se lo debemos al Cristo, al único, al soberano Dios Todopoderoso. Entonces, cuando ocurrió esto, estaba en Jeremías 1:5, cuando él dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Es decir, nosotros traíamos un sello. Amén, mi amado hermano. Y aunque teníamos este sello, lo leíamos en Gálatas capítulo 3, ¿ya? Y en el capítulo 4, nosotros éramos niños, llevados por los rudimentos de este mundo.
No había diferencia entre los esclavos y nosotros como hijos de Dios. No había diferencia. Hacíamos las mismas cosas. Pero Dios, como conoce a los suyos, Él tenía que prender nuestra alma a través de la predicación de la verdad bíblica. Maravilloso, ¿verdad que sí? Alabanzas al Señor Jesús. Yo no me canso de darle gracias al Señor en la posición que el Señor nos tiene. Amén, mi amado hermano. Por lo tanto, se produce ese milagro. Un hecho portentoso, lo estábamos diciendo. Lo mismo que ocurrió en usted. Quizás usted también tiene hermanos como yo, ¿ya? Y quizás, como en el caso mío, ninguno de nuestros hermanos quisieron seguir el Evangelio. Por allí algunos se entusiasmaron de mis hermanos, estuvieron un tiempito conmigo, ¿no es cierto? Pero su costumbre religiosa, sus rudimentos conforme a este mundo fueron más fuertes en ellos y se apartaron, ¿ya? Entonces uno aquí entiende, mi amado hermano, que no depende de nosotros. Esto no es para el que quiere, ni para el que corre, ni para el que lo desea, sino para quien Dios tiene misericordia. Y Dios tuvo misericordia de usted y de mí. Y se lo decía. Quizá usted también se preguntará, ¿por qué yo soy el único y mis hermanos no? Porque esto no depende de usted ni de mí. Solamente nuestra función como hijos del reino es pregonar el Evangelio. Y el Señor es el que se encarga, amén, mi hermano, de fructificar esa enseñanza en el corazón de sus hijos. Porque el que no es hijo de Dios no tiene mayor interés en esto, no tiene. Quizás por un tiempo se entusiasma. Como dice Hebreos capítulo 6, verso 4, ¿no es cierto? Que participaron de este don del Espíritu del Santo, gustaron de los poderes del siglo venidero, gustaron de la buena palabra de Dios, pero recayeron. ¿Por qué recayeron? Porque nunca fueron hijos de Dios, nunca fueron justificados. Como el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, toma en cuenta, valoriza la justificación que el Señor realiza en nuestras vidas. Y por eso le servimos, y por eso le obedecemos, y por eso necesitamos cada día ser alimentados, nutridos por esta enseñanza permanente. Hecho portentoso ocurrió en usted y en mí. Deudores somos a Dios nuestro Señor Jesucristo, y no a ninguna religión. Por eso usted me ha oído decir, ser evangélico no tiene ninguna relevancia. Ser católico, menos. Ser testigo de Jehová, peor, menos, hermano. Ni mormón, ni tanta invención de hombres. Lo que tiene importancia es, y tiene relevancia en su vida, que usted descubra, hermano amado, el hecho portentoso que Dios realizó antes que el espermatozoide fecundara el óvulo que aportaron nuestro padre y nuestra madre. Él ya nos conocía. Qué maravilloso, mi amado hermano. Vámonos al libro de Gálatas. Bendito sea Dios. Espero que me entiendan. Esto nos hace despertar, mi amado hermano. Esto nos saca de todo el letargo religioso, del costumbrismo religioso. Esto nos saca de aquello y nos hace tener una vida nueva. Andamos en novedad de vida, amado hermano. Andamos con el gozo cumplido en nuestros corazones. Entonces ayer leíamos esto, ya al final saludo. Dice el verso 1 del capítulo 4 de Gálatas, porque allí quedamos. También digo, dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo. ¿Lo entiende? No había, ¿no es cierto?, ninguna diferencia, no difiere en nada. Aunque el hijo, el niño, el heredero, el hijo de Dios, hermano, es señor de todo. Pero el esclavo no es señor de todo. El esclavo es esclavo. Dos simientes. Se va dando cuenta ya. Más está debajo, aunque dice acá, más está debajo el niño, el heredero, ¿ya?
está debajo de tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y hablamos acerca de la instrucción, pero esto también tiene que ver que esto debe despertar, debe encender nuestra alma, prenderla. Amén, amados hermanos, en el tiempo señalado por el Padre. Bendito sea Dios. Y ese tiempo señalado del Padre es cuando Jesús vino por primera vez a esta tierra. Sigamos leyendo un poquito más. Así también nosotros, cuando éramos niños, ¿ya?, éramos siervos bajo los rudimentos de este mundo, ¿ya? Es como, por ejemplo, en el mismo capítulo 2, ¿ya?, de donde leo, hermanos amados, con respecto a esto, que éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo, ¿ya? Veamos el capítulo 2, verso 4, cuando dice, y eso por causa de los falsos hermanos, ¿ya? Gálatas, capítulo 2, verso 4, y eso por causa de los falsos hermanos que se entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Jesús el Cristo, para ponernos en servidumbre. Es decir, nos esclavizaban. Eso hace el sistema, ¿ya? Que muchos de ellos son falsos hermanos, son falsos ministros, ¿ya? ¿Y qué hacen, mi amado hermano? Nos restringen la libertad que tenemos en Cristo. Leo nuevamente para que lo entienda. A ver si leo esta otra versión, ¿ya? Capítulo 2, verso 4. ¿Qué dice? Bendito sea Dios. Y esto, a pesar de los falsos hermanos, ¿ya? Aquí, hermano, a ver, hay que leer del verso 1 para entenderlo rápidamente. Dice, capítulo 2, verso 1 del libro Gálatas. Luego, 14 años después, subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí a causa de una revelación y les declaré el evangelio que predico entre los gentiles, y les expliqué en privado a los que eran algo para no trabajar o haber trabajado en vano. ¿Ya? Pero ni aun a Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, siendo que era gentil. Tito no era un judío. En cambio, Timoteo tenía una mezcla entre judío y gentil, porque el padre de Timoteo era gentil, era griego, y su madre era judía. En este caso, Tito no era, hermano, judío, era gentil. Cuando ellos subieron y hablaron con nuestros hermanos, que eran considerados, usted después lea todo el capítulo 2, por favor, para que vea, ¿no es cierto?, para que descubramos que nuestros hermanos vivieron esa libertad que Cristo nos dio. Nos libertó el Señor Jesús de todo dogma, de toda esclavitud religiosa, y nos hizo libres. Y vivimos el evangelio en la libertad del Cristo. No estoy hablando de libertinaje, es otra cosa, ¿ya? Estoy hablando de la libertad que tenemos en Cristo. Y aunque somos gente libre, somos siervos de la justicia del Señor nuestro Dios. Bendito sea Dios. Entonces dice, pero ni aun a Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, siendo que era gentil. Y esto a pesar de los falsos hermanos que habían venido contra nosotros para expiar la libertad que tenemos en Jesús el Cristo, a fin de reducirnos a esclavitud. Lo que el sistema provoca, lo que provoca la religión. Haga esto, no haga esto otro, usted vista de esta manera, no se vista de esta otra manera, haga esto. Una serie de rudimentos
según la concepción racional de los hombres, que son falsos hermanos. El Señor nos hizo libres, amados hermanos, y en esa libertad entendemos que somos siervos de la justicia de Dios, pero en esa libertad vivimos conforme al Evangelio que el Señor nos ha revelado en nuestro corazón. Bendito sea Jesucristo. Miremos un poco más esto en Colosenses, en el capítulo 2, me parece que está en el verso 8. Mire lo que dice aquí con respecto a esto. Colosenses capítulo 2, verso 8 me parece, sí. Dice, mirad, es decir, observen, disciernan, en otras palabras. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Cristo. Es decir, fijémonos, ¿dónde estamos? ¿Qué sistema quiere imponernos los rudimentos de este mundo? Qué tremendo esto, mi amado hermano. Lo leo, subráyelo. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas. Por eso debemos ser instruidos en la palabra de Dios, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos o rudimentos del mundo, porque los hombres toman lo del mundo y quieren aplicarlo al Evangelio. No es así. Nuestros rudimentos, nuestros principios, nuestros preceptos y mandamientos están en las Escrituras, y mientras nosotros vivamos por ellos, entonces somos olor grato al Señor nuestro Dios. Amén, mi amado hermano, por esa sangre que Jesucristo derramó en la cruz. Si me salto, hermano, al verso 18 de este mismo capítulo 2 de Colosenses. Usted lea todo el capítulo, por falta de tiempo no lo leo entero. Dice, nadie os prive de vuestro premio. ¿Quién es nuestro premio? Yeshua, el Mashiach. Nadie nos prive de nuestro premio, efectuando humildad oculto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en el sentido de su propia carne. Bendito sea Jesucristo el Señor. Amén, mi amado hermano. Leo un poquito más. Ya. No teniendo la cabeza de la cual todo el cuerpo, alimentado y conjunto por las ligaduras y conjunturas, crece en aumento de Dios. Esta es una versión antigua, ¿no? A ver, leo mejor esta otra versión, que el arameo que está traducido al español. Miremos, mi amado hermano, Colosenses, capítulo 2, verso 17. Dije que estábamos allí. Ya leí el otro, ya. El 8, como dice, a ver, leo el 8 de nuevo. Dice, tengan cuidado de que nadie los dañe por medio de filosofía. Quizá esto es más específico, porque a través de doctrinas o enseñanzas de hombres, tomándolas como doctrina del Señor, dañan. Amén, mi amado. Por eso dice, tengan cuidado de que nadie los dañe por medio de filosofías y vano engaño. El vano tiene que ver, esta palabra vana o vano, es algo que carece de fundamento. Bíblicamente hablando, carece de la revelación de Jesucristo. Entonces dice, y vano engaño, según la doctrina de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según el Cristo. Amén. Allí tenemos que discernirlo. Debemos tener cuidado. Y para poder discernir eso tenemos que conocer las Escrituras. Me salto entonces, ¿ya? Al verso 18. ¿Ya? Dice
que nadie busque sujetarlos a la adoración de ángeles fingiendo humildad, haciendo alarde de lo que no ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal. ¿Cuánta gente dice, no es cierto? Y le rinden culto a los ángeles. ¿Y qué culto le rinden a los ángeles? Que un ángel se me apareció y me habló, y me dijo esto. La Escritura enseña claramente en este mismo libro de Gálatas que si aún un ángel nos trajere un evangelio diferente, el tal sea maldito. No es un ángel de Dios, es un ángel caído, un ángel que le presta servicio a nuestro adversario. Sí, porque también se mueven, para que usted lo sepa, ¿ya? ¿Y cuánta gente le eleva culto a los ángeles? Por ahí hay gente, anoche vinieron los ángeles y me dijeron, y se lo comparten a las congregaciones, y la gente vocifera y dice amén, aleluya. Pero esto no es según eso, esto es según la doctrina del Cristo. Por eso dice aquí, que nadie busque sujetarlos a la adoración de ángeles fingiendo humildad, ¿ya? Haciendo alarde de lo que no ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal, y no aferrándose a la cabeza, por la cual todo el cuerpo está constituido con ligamentos y coyunturas, y crece según, y crece según el crecimiento que Dios le da. Dios nos da esto. La doctrina es de Dios y no de los hombres. Para eso nosotros tenemos que estar siempre atentos, siempre. Verso 20. Pues si han muerto con el Cristo, esto se lo dice a la iglesia, pues si han muerto con el Cristo a los rudimentos del mundo, ¿por qué se someten a ordenanzas como si vivieran en el mundo? Pregunta que hace mi hermano Pablo, ¿ya? Si nosotros hemos sido enseñados por la doctrina verdadera, ¿por qué nos vamos a someter, ¿no es cierto?, a lo que un sistema religioso nos impone? Que Dios nos ayude, hermanos amados, y que tenga misericordia de su iglesia. Volvamos al libro de los Gálatas, capítulo 4. No he avanzado nada casi, pero es necesario esto compartirlo. Entonces, verso 3, capítulo 4, verso 3 de Gálatas. Así también nosotros cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Esto creo que ya lo entiende, ¿verdad? Amén, mi amado hermano. Cuando un hombre se queda estancado como niño, va a ser siempre siervo bajo los rudimentos del sistema del mundo y no según el Cristo. Mi función, mi labor como ministro del Evangelio es llevarlo a usted al Cristo, a Yeshua el Mashiach, y que usted conozca la doctrina a la cual usted ha sido entregado, porque ni siquiera esto usted lo decidió, ni siquiera yo lo decidí. Esto yo fui entregado, según Romanos capítulo 6, fui entregado a esta doctrina. Y como fui entregado por aquel único y soberano Dios, entonces Él hace en mí un crecimiento en Dios. Me hace crecer en el conocimiento, me hace discernir de lo que proviene de Dios y de lo que proviene de las tinieblas. Amén, mi amado hermano, ya. Mas venido el cumplimiento, dice, del tiempo, Dios envió su Hijo, hecho o nacido de mujer, hecho súbdito a la ley. Amén, mi amado hermano. El tiempo es cumplido. En Marcos capítulo 1, si no me equivoco, verso 15 parece que está. Bendito sea Dios. A ver si... Déjeme leer esto porque es interesante que lo miremos a la luz de las Escrituras. Marcos, sí.
Bendito sea Jesucristo. ¿Ya? Esta fue una predicación de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista fue el hombre que usó Dios para preparar el camino de Jesús el Cristo. Eso usted lo sabe de memoria. Bendito sea Jesucristo. ¿Ya? Verso 14. Dice, más después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. ¿Qué predicó el Señor Jesús? Lo mismo que debemos hacer nosotros, el evangelio del reino. Y diciendo, ponga atención, después que Juan fue encarcelado, después que Juan, ¿no es cierto?, bautizaba, después que bautizó al Señor, entonces Herodes lo mandó a tomar preso y lo encarceló. Luego le cortó la cabeza, usted sabe. El ministerio de Juan el Bautista duró 6 meses, pero revolucionó todo Israel. Hasta el día de hoy revolucionó nuestros corazones. ¿Ya? 6 meses en que el poder de Dios actuó en este profeta, que preparaba el camino del Mashiach. Entonces, después que Juan fue encarcelado, el Señor Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Y qué decía? El tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed a esta buena noticia. Creed a este evangelio, porque el evangelio, que es una buena noticia, es Jesús el Cristo. Y quise tomar este verso porque el Señor Jesús dijo, el tiempo es cumplido. Y denota claramente que concuerda con lo que Pablo le escribe a los Gálatas, cuando dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, nacido de mujer, hecho súbdito a la ley. Es decir, el Señor Jesús vino en carne. ¿Ya? Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Y fue hecho, se sujetó a la ley, amados hermanos. ¿Ya? Si usted mira Mateo 5, 17, está ahí. Si me equivoco, me perdonan. ¿Qué dice el Señor Jesús? Mire, mi amado hermano. ¿Qué dijo el Señor Jesús? No penséis que he venido para abrogar o abolir o anular. La palabra abrogar significa eso, abolir o anular. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. ¿Qué era lo que venía a cumplir? Bendito sea Dios. Lo que Él se propuso de venir a rescatar a toda su simiente. Es decir, que el único individuo en carne que se sujetó a la ley fue Jesús el Cristo, para decir que ahora esa ley estaba en Él, que Él era la ley de Dios, y todo aquel que se acerca a esa ley de Dios, que es Jesús el Cristo, manifestando el amor y la misericordia, entonces quedó libre de culpa. Amén, mi amado. Espero que me vayan entendiendo lo que estoy diciendo. Leo nuevamente el verso 4, Gálatas 4:4. Mas, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, nacido de mujer, hecho súbdito a la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Qué tremendo es eso. ¿Ya? En la porción que está en el capítulo 3, en el verso 13 de este mismo Gálatas, dice, Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley. Amén, mi amado hermano.
hecho por nosotros maldición. Por eso todo se centra en Jesús el Cristo. Si usted cree que su vida para agradar a Dios está centrada en los rudimentos de su religión, está tremendamente equivocado. Porque todo se centra en la revelación del Cristo. Leo nuevamente el verso 13. Dice, Jesús el Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldito, Él se hizo maldito. ¿Ya? Tomó la ley y la crucificó en su carne. Y la maldición que había contra nosotros, Él la tomó y se la impregnó en su carne. Por eso Él gritó, hermanos amados, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué gritó el Señor así? Porque nuestra maldad se impregnó en su cuerpo santo. Elí, Elí, lama sabactani significa, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Sabe por qué? Porque Dios es santo y no tiene comunión con la maldad, no tiene comunión con el pecado, con la rebelión. Y se desprendió del cuerpo de Jesús y allí Él, toda nuestra maldición, la recibió. Por eso dice, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en un madero. Bendito sea Jesucristo el Señor. Amén. Por lo tanto, el Señor nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley. Vuelvo a Gálatas capítulo 4, verso 5. Para que redimiese a los que estábamos bajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Allí, y solamente allí, nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Traíamos la simiente, sí, pero la simiente única de Dios tenía que ser sacrificada, derramando toda su sangre en esa cruz, para que por ese sacrificio nosotros pasásemos a ser herederos, hijos. Dejamos de tener esa diferencia entre los esclavos de este mundo, porque pasamos ahora a ser herederos del reino. Perdón, hermano. Espero que esta explicación le quede muy clara a usted. Leo nuevamente. Para que redimiese, verso 5, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley. Dice debajo aquí porque estábamos en maldición, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esto es tan maravilloso, mi amado hermano. En el capítulo 8 del libro de Romanos, me parece del verso 15 en adelante, ya esto va a ser lo último porque me demoré mucho. Bendito sea Dios. Verso 15 dice, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud, de servidumbre, para estar otra vez en temor. Nosotros ya no estamos en temor. Lo que nosotros sí tenemos es un temor reverencial a nuestro Dios. Pero ya no estamos con ese temor de la maldición, del juicio de Dios que venía sobre nosotros. Amén, mi amado hermano. Por eso la iglesia nunca podrá asistir al juicio de Dios. Jamás. Porque si no, entonces el sacrificio de Jesús habría sido infructuoso. ¿Me entiende? Nosotros somos libres. ¿Y libres de qué? De ese juicio de Dios. Libres de esa maldición que había sobre nosotros. Por eso todos, por cuanto pecaron, quedamos destituidos de la gloria de Dios. En Jesucristo recuperamos aquello y por la enseñanza, por la doctrina del Cristo, somos llevados ahora a la gloria de Dios.
Sin la enseñanza de Cristo no alcanzaremos gloria. Mire, déjeme leer esto, dice. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre o de esclavitud para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, Padre nuestro. Es decir, clamamos ahora que nuestro Dios es nuestro Padre, porque por el espíritu de adopción sentimos su paternidad sobre nosotros. Qué maravilloso es esto. Es lo que posee el cristianismo. Y hablo del cristianismo puro. ¿Ya? Bendito sea Dios. Porque el mismo Espíritu del Eterno da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Por esa adopción. ¿Se va entendiendo? Porque el mismo Espíritu del Eterno da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos, herederos de Dios y coherederos del Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Se da cuenta lo que dije anterior? Solo en Cristo somos llevados a la gloria. No somos llevados porque pertenecemos a cierta religión o porque tenemos un pastor extraordinario. No. Nosotros simplemente, los hombres, deben tenernos como administradores de los misterios de Dios. Amén, mi amado hermano. La hora me pilló y avancé muy poco, pero tengo tiempo para seguir compartiendo con ustedes. Entonces, termino esto en Gálatas un poquito más. Entonces, el Señor todo lo sufrió para que nos redimiese de todos los que estábamos bajo culpabilidad de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, en el cual clama, Padre nuestro. Abba Padre. Amén, mi amado hermano. Solamente ahí, por el Espíritu de adopción, que es su Espíritu, el Espíritu del Cristo, nosotros podemos decir, nuestro Dios es Padre. Y decimos, Padre nuestro. Aunque el mundo, la religión, le enseñó a repetir como loro, perdónenme la expresión, ¿ya? Una oración. Y no, esa oración que nos enseñó el Señor, hermano, es para entender que cada vez que oramos por haber sido adoptados hijos de Dios por el sacrificio de Jesucristo. Hoy día podemos llamar a Dios Padre. Podemos decir, Abba Padre, Padre nuestro. Bendito sea el nombre de Jesucristo, único y soberano Dios. Lo voy a dejar hasta allí, porque este jueves a las 7 de la tarde tendremos discipulado. Todo esto que compartimos aquí, mi hermano, lo compartimos con mayor profundidad los días jueves. ¿Dónde? En Buchef 1045, ¿ya? A las 7 de la tarde, a las 19 horas, ¿ya? Ahí tratamos de redimir el tiempo a lo máximo, mi amado hermano. Así que, si usted quiere aprender de las Escrituras, yo le dejo esta invitación. Hay un teléfono, si usted quiere comunicarse conmigo, que el teléfono personal es el 931-02-7527, ¿ya? Entonces este jueves a las 7:30, a las 7 de la tarde, no 7:30, a las 7 de la tarde, 19 horas, allí en Buchef 1045. Y el domingo, comenzando la próxima semana, el primer día domingo, celebraremos Santa Cena. Partiremos el pan y beberemos de la copa. Así que eso es a las 9:30 de la mañana. Amén, mi amado hermano. Los domingos nuestros cultos son por la mañana, a las 9:30 de la mañana. Bendito sea Jesucristo.
Ya les di el teléfono, si ustedes quieren mayor información, nada más que puede llamarme. Padre querido, en el nombre glorioso de Jesús, alabo, bendigo y glorifico su nombre y doy gracias por tener la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, porque ella es como una antorcha, una luz que alumbra en medio de la ignorancia. Señor, y hace que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, hasta que el día esclarezca, Señor, hasta que el día de nuestro Señor Jesucristo se manifieste en redención final. Gracias por todo, Padre. Bendiga la audiencia, bendiga a cada hermano, Señor. Haga que cada hermano pueda compartir este programa con otros hombres, con otras mujeres, para que así podamos ser edificados a la luz de las Escrituras, para que ellos lo vean a usted, solamente a usted, Señor Jesús, y que yo cada día mengüe más y más. En el nombre bendito de Jesús. Amén, amén y amén. Sea bendito Jesucristo. Nos vamos a encontrar mañana en este mismo canal y en esta misma radio emisora. Que el Dios de paz les bendiga, que tengan una hermosa jornada en Jesús el Cristo. Amén, amén y amén.